Hola, bienvenidos todos y ¿cómo están todos y todas? Para no dejar excluido a nadie, en unos minutitos más vamos a dar inicio a nuestro live de las 18 horas titulado Mujeres en la ciencia rompiendo mitos. Así que vamos a hacer algunas pruebas, vamos a esperar que nuestras invitadas del día de hoy se conecten. Así que quédense con nosotros. Un saludo para todos los que se están conectando. Les comento que en este segundo live enfocado para nuestros egresados de cuarto medio de el área de preparación en la enseñanza media PEM, PASE ULS, vamos a estar en unos minutitos más uniéndonos a una conversación muy interesante que tiene que ver con las mujeres en la ciencia, rompiendo mitos. Tendremos unas invitadas de lujo que van a estar compartiendo en ámbitos de las ciencias. Así que en unos minutitos más vamos a iniciar formalmente el segundo live del área de acompañamiento, perdón, de preparación de la enseñanza media. Ya se está conectando a mi colega Marcela. ¿Cómo está? Hola Daniel, buenas tardes. Usted me dice si se ve y se escucha Se correctamente. ve y se escucha súper bien, querida Marcela. Así que estamos ok. Vamos a esperar nada más a nuestra invitada especial del día de hoy, ¿no es cierto?, para iniciar esta conversación enfocada para todas y todos nuestros estudiantes egresados de cuarto medio y también, ¿por qué no decirlo?, todos los estudiantes interesados en esta conversación que vamos a tener esta tarde de hoy, querida Marcela. Gracias Daniel. Sí, como usted señala, faltan varios minutos todavía para la hora de inicio, por si quienes se están conectando quieren hacer algunos ajustes finales. Esto comienza a las 6 de la tarde, por lo tanto todavía nos quedan 5 minutos para el inicio. Y ahí vamos a dar paso a una interesante entrevista, a la cual, como usted decía, invitamos a todos y todas, y muy especialmente a nuestros estudiantes PASE, sobre todo aquellos que están en la encrucijada hoy de tener que elegir una carrera o definir de alguna manera su futuro, y por ende hemos preparado este conversatorio Mujeres y Ciencia. Marcela, como para ir generando conversación, para no estar aquí manteniendo expectante a las personas que se están uniendo, Marcela, usted como docente, ¿no es cierto? ¿Qué consejo le daría a los estudiantes que están en esta encrucijada de decidir qué profesión estudiar en la educación superior? Desde su experiencia, por supuesto. Como profesora, dice usted, Daniel. Así mismo. Bien. El primer consejo es que se preparen, que yo creo que es algo que han estado haciendo a lo largo de varios años, eh, que hasta el último minuto es bueno prepararse y enfocarse, porque cuando uno tiene una meta, un objetivo, algo que quiere alcanzar, requiere esfuerzo y ellos lo saben. Y por eso hemos estado, por ejemplo, desarrollando la academia de PASEPEM, y en esa academia se les prepara en distintas áreas del conocimiento, específicamente las que están vinculadas a las pruebas obligatorias y electivas que se rinden como parte de la PDT. También que estén tranquilos, porque si bien es un desafío importante el que van a tomar, el que ya están cruzando, no significa que sea la última palabra. Siempre hay posibilidad de que ellos no elijan en su primera oportunidad, apenas egresen de la enseñanza media, aquello que verdaderamente más les llena. Por lo tanto, siempre van a haber nuevas posibilidades. Por otro lado, también un consejo es que se informen. Ellos tienen que ver todas las posibilidades que tienen de optar a diferentes carreras en diferentes instituciones, conocer especialmente las de la Universidad de La Serena, a donde los dejamos invitados, y también otros aspectos que nuestros colegas del componente PEM han estado trabajando por mucho tiempo y que tienen que ver, por ejemplo, con el financiamiento, que también es algo importante que ellos deben revisar, las posibilidades que tienen
de estudiar desde ese punto de vista. Por sobre todas las cosas que, si bien ellos van a estar influidos por su familia, por sus compañeros, por sus amigos, sus profesores, la decisión tiene que ser propia, porque son ellos quienes se van a desempeñar en una profesión por muchos años en el futuro. Y también decirles, bueno, hoy día estamos reunidos para ver Mujeres y Ciencia, pero Así también es. recordarles que el único camino a futuro no es la educación superior. Para algunos sí lo es y por ende deben prepararse para ello y otros probablemente tengan expectativas distintas. Así es. Sobre todo, y perdón, No, 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 aprovecho, disculpa por interrumpirla, pero voy a aprovechar de saludar a todas las personas que se están uniendo a este live. Por aquí Tania manda saludos, por acá le mandan saludos a usted, Marcela, Nicolás, saludos, a la profesora Altamirano, excelente académica. Por acá nuestros colegas también, saludos, profesora Marcela, se están ahí uniendo ya personas para esta conversación tan interesante que traemos el día de hoy. Disculpe por interrumpirla, Marcela, continúe, por favor. muchas gracias Daniel, muchas gracias por esos saludos a mis ex estudiantes, a quienes Nicolás y a los demás, a quienes recuerdo con mucho cariño. Bueno, estábamos hablando de los consejos o las sugerencias y ahí resaltar que en nuestro programa PASE de la Universidad de La Serena y particularmente el componente PEM, que es el que acompaña a la educación media, ha realizado un trabajo por largo tiempo para que los estudiantes se sientan apoyados para enfrentar este momento. Y en ese sentido, invitarles estos últimos días que les quedan a revisar aquel material que a lo mejor no alcanzaron a ver en vivo cuando se hacían los talleres, otros conversatorios, la preparación para esa PDT, revisarlo porque allí están todas las estrategias psicoeducativas para poder enfrentar este momento bien y como decíamos, también un trabajo a partir de preguntas modelo y desarrollo de habilidades que son específicas para estas pruebas. ¿Ya? Así es, Pero harta siempre confianza. recordar, sí, eso. Lo que tú señalas, Daniel, también es importante porque en la academia nosotros tuvimos muchos estudiantes brillantes, les tenemos mucho cariño a todos, algunos pudieron participar más permanentemente que otros, algunos estudiantes brillantes, pero la desconfianza siempre estaba presente. Les preguntábamos cuál es la respuesta correcta y nos ponían entre signos de interrogación la alternativa que creían. Y eso tiene que ver con que confíen también en sí mismos, en sus habilidades, en sus conocimientos, e incluso, lo voy a decir con alta responsabilidad, en su intuición. Eh, que sea su razonamiento el que les lleve a responder de una determinada manera. Es una prueba, es la que hay, es parte del sistema de admisión, pero como decíamos, no es la última palabra. Lo que queremos es también abrir horizontes y por eso estamos hoy con la doctora María Alejandra Troncoso para indagar más profundamente en el rol de la mujer en la ciencia. Por supuesto que sí, mire, mientras estábamos ahí conversando un poco con las personas que se están uniendo a este live, ¿no es así? Llegó nuestra maravillosa invitada del día de hoy. Así que vamos a iniciar entonces esta interesante conversación en este segundo live preparado por el equipo de preparación en la enseñanza media PASE de la Universidad de La Serena, por supuesto. Así que bienvenidos a todos a este live. Mi nombre es Daniela Boyo Salfate, yo soy periodista del programa y me acompaña el día de hoy mi querida colega Marcela Altamirano, didacta PEM PASE ULS. ¿Cómo está, querida Marcela? Muy bien, Daniel, muy contenta de acompañarlo y de contar con la presencia de la doctora María Alejandra. Estoy segura que todos quienes nos siguen y todas quienes nos siguen van a sentir muy provechoso este conversatorio. Así es, bueno, juntos, como comenta Marcela, seremos los encargados de entrevistar a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Alejandra Troncoso Jofré, académica e investigadora del Departamento de Biología y del proyecto de investigación ecológica de zonas áridas del Frei Jorge Long Term Ecological Research. ¿Cómo está, querida Alejandra? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí.
Muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación y también poder compartir sus experiencias con todos y todas nuestros estudiantes el día de hoy. Bueno, el objetivo de este live es compartir un espacio de conversación con invitados desde diferentes áreas del conocimiento sobre temas relevantes para quienes en el proceso de elegir una carrera, ya sea técnica o profesional o de algún campo laboral también, ¿no es así? Y para dar inicio a la conversación de este live hablaremos del campo de las ciencias y específicamente de las mujeres que han seguido carreras científicas para derribar mitos y posibles barreras que puedan enfrentarse en su desarrollo profesional. ¿No es así, Marcela? Así es, Daniel. Vamos a comenzar con aquello. No sé si usted tiene algo más que comentar o ya damos paso a las preguntas que queremos plantearle a la doctora María Alejandra. ¿Damos paso? Muchas gracias, María Alejandra. Te agradecía ya, Daniel, el estar con nosotros hoy, esta tarde. Reitero los agradecimientos también de parte de todo el equipo PASE, del componente PEM, que es de preparación de la enseñanza media. Es una fortuna para nosotros poder contar contigo. Y lo primero que queremos preguntarte, porque vamos a entrar en una conversación bien interesante, pero queremos llevarte a, quizás no son los inicios de esto, probablemente surgió en ti la inquietud antes, pero queremos partir por tu carrera de pregrado. Muy bien. Cuando tú ibas, cuando pensabas en estudiar, en quizás ingresar a la educación superior, ¿cómo fue tu proceso para elegir esta profesión? ¿Podrías contarle a nuestros y nuestras estudiantes cuál es tu profesión de pregrado y cómo fue tu proceso para elegirla? No sabemos si lo tenías claro, si quizás no tanto. Eso nos gustaría que nos comentaras para iniciar. Por supuesto, yo creo que es una de las preguntas claves de cómo he llegado a donde estoy, porque para empezar, yo nunca, desde mi infancia, me imaginé ser científica. Lo que sí era muy curiosa. En mis notas en el colegio tampoco era la mejor estudiante del curso y seguramente habrá muchos testigos que podrán decir lo que yo pasaba con lo justo, vamos a decir. Entonces, nunca me creía el cuento de que yo fuera a ser una científica en mi vida. Lo que sí tenía claro era que yo quería viajar, tenía hambre de mundo, quería conocer cosas nuevas y también tenía mucha sensibilidad hacia el mundo natural, hacia los animales en particular. Entonces yo siempre pensé, ya en los últimos años de colegio, que yo iba a ser veterinaria, que quería estudiar veterinaria. Y de hecho soñaba con trabajar como una veterinaria de vida salvaje en programas de rescate de animales o reproducción asistida en zoológicos. Me encantaba ver los documentales de esto. Y también de niña yo veía los documentales de Jacques Cousteau, del francés, ¿verdad? Entonces yo siempre me acuerdo de una imagen de una persona en un bote en el mar yendo hacia una isla y decía, los científicos se acercan al volcán de no sé qué. Yo decía, wow, qué lindo ser científico, pero no entendía muy bien qué era. Y bueno, cosa anecdótica, el último año de colegio yo pasé la materia de biología con un... yo soy boliviana, entonces allá es como un 3,5, un 4, lo que equivaldría aquí. Entonces la materia de biología, para mi último año de colegio lo pasé, pero raspado, Al como ras, dicen en al el rojo, ras. al ras. Y cuando fui a matricularme para ingresar a la carrera veterinaria, los exámenes de ingreso ya habían pasado. Entonces yo me veía me estaba enfrentando a que ese año no iba a empezar la carrera, a qué me iba a dedicar, y mi mamá quería que entre a odontología. Nunca me he imaginado hurgar la boca de nadie, pero mis respetos para los odontólogos, porque yo no sé, no me imagino. Aunque sí podría dedicarme a estar horas y horas revisando la boca de animales, pero no sé, son cosas.
que uno tiene. Y entonces, y otra opción era estudiar un secretariado ejecutivo, algo así en el entretiempo. Así que dije, no, tengo que estudiar algo que tenga que ver con la veterinaria. Y estando en la micro un día, me encontré con una chica que conocía del barrio y le pregunté qué estaba haciendo. Ella salió unos 2 años antes que me dijo, ¿qué está haciendo biología? Yo le dije, ¿qué es eso? Y me empezó, y en un viaje de micro, caché que era ahí donde quería llegar, para luego ir a veterinaria. Dije, ya, este año voy a estudiar biología, voy a tomar esas materias y de ahí me voy a pasar a veterinaria. Entré a biología y nunca más me fui. Y llegué a donde estoy, no sé cómo. Para ser honesta, nunca me creía el cuento, nunca me imaginé que iba a ser lo que ahora soy, una mujer científica que trabaja en un proyecto de investigación. He entrado a laboratorios, he hecho genética, he hecho química, trabajo con insectos, con aves, ratones, murciélagos. Entonces, puedo decir de que no sé cómo he llegado a donde estoy, pero he viajado donde quería viajar, he experimentado las cosas nuevas que quería experimentar y María puedo decir Alejandra, que también disfruto de mi trabajo. qué bonito eso. Eso lo vamos a retomar durante este conversatorio. Para quienes se vienen integrando recientemente a este en vivo, tu carrera de pregrado. Te presentaba Daniel al inicio, pero tú nos contabas que hubo un tránsito entre varias alternativas que estaban asociadas a la ciencia, como odontología, veterinaria, otras no tan asociadas a la ciencia como secretariado, o al menos a las ciencias naturales, como tú nos dijiste, porque también ahí hay un mito en relación a qué es la ciencia. En este transitar, tú finalmente, ¿de qué te titulas? Para que les contemos a quienes nos están siguiendo. El título de pregrado. Mi título de pregrado es licenciada en biología. Aquí creo que Ah, muy bien. en la Universidad de Chile están ciencias ambientales y también está biología, el bachillerato. Así es. Y en la Universidad de La Serena tenemos pedagogía en biología. Eh, Durante mi trabajo he conocido a muchos estudiantes que han estudiado pedagogía en biología y que debido a su interés en el área de las ciencias han redirigido su carrera hacia el ámbito de la investigación y debo decirlo que de forma muy exitosa, incluso llegando a participar en programas de maestría y doctorado. Así que localmente hablando, podría ser la licenciatura en biología, pero también está otras carreras que podrían ser afines y de alguna u otra manera dirigirte hacia el ámbito de las ciencias. Está la informática, tenemos bioinformática, data science aplicado a las ciencias biológicas, pero también el área médica. Entonces la ciencia como ciencia es la generación de conocimiento en las distintas disciplinas que se abren, la biología, la química, la física, matemática, etcétera. Y también hay ciencias integradoras donde se utiliza, por ejemplo, modelos matemáticos para resolver problemas de tráfico urbano que luego van a tener una repercusión sobre la calidad del aire atmosférico, por ejemplo. Entonces, el ámbito de la ciencia tiene ese encanto de la transdisciplinariedad y que desde muchos distintos lugares de pregrado puedes terminar haciendo una carrera científica o contribuyendo a la comunidad científica. Qué interesante todo lo Muchas que nos gracias. estás planteando. Muy, muy, muy interesante para todos los que nos están viendo. Les recordamos el título, ¿no es cierto?, de este live, que es Mujeres en la Ciencia, rompiendo mitos, efectivamente, como lo salió en esta primera pregunta. Ahora vamos a la segunda, querida Alejandra. Ya nos contaste de tu experiencia de decisión para ingresar a una carrera de educación superior o de pregrado, ¿no es así? Y cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia dentro de la educación superior. Cuéntanos un poco a todos los que estamos aquí compartiendo contigo en este minuto. Yo diría que fue muy empoderante en el sentido de que en la educación superior ya no están los profesores en el aula casi que persiguiéndote y silencio y presta atención. Entonces ya en la universidad eres tú por ti mismo. Entonces yo creo que en el colegio, y ya en la universidad me di cuenta de que en el colegio
yo no era una buena estudiante porque quizás los métodos de mis profesores no se ajustaban a mi forma de estudiar, o simplemente yo trabajaba mejor de otra manera, porque mi colegio era bastante rígido, además, como todos cortados con la misma tijera, básicamente uniformizante, ¿no? Entre los estudiantes, y muy competitivo, y el área creativa era muy poco desarrollada. Y en ciencia lo que tienes que hacer es muy creativo. De hecho, casi todos los científicos, colegas que tengo, algunos son artistas plásticos, músicos, hacen cine, teatro, necesitas mucho de la creatividad. Hay mucha gente que no se da cuenta, piensa que un científico es alguien que le gustan los números, números, libro, 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 y que vas así como encerrado en una burbuja de pura ciencia y conocimiento. El conocimiento solo evoluciona a través de la creatividad, y eso es algo fundamental. Entonces, yo creo que muchos de los que he conocido al principio no se creían el cuento. Y en la universidad, cuando empiezas a luchar por ti mismo, por tus metas, tus materias, los trabajos que te asignan los docentes universitarios, descubres tus propias potencialidades. Y ahí empiezas a conocerte, a crearte el cuento. Porque son desafíos constantes donde ya tus decisiones van labrando tu camino de vida, ¿no? Tu ruta de vida. Y no necesariamente yo creo que uno está listo para tener la idea clara de qué vas a hacer toda tu vida a tus 17, 18 años. Entonces también es un crecer que en el ámbito de las ciencias nos permite, de cierta forma, evolucionar mentalmente y emocionalmente. Y al menos yo mi pregrado lo recuerdo con mucho cariño porque derribé muchos mitos también culturales, de viajar sola. En Latinoamérica, en Bolivia al menos, las mujeres no deberían viajar solas. ¿Qué vas a hacer en el monte con una mochila acampando? Entonces, muchos contras, ¿no? Que se dan culturalmente, pero fue empoderante en el sentido de que aprendí a andar por mí misma y a luchar por las cosas que realmente creía. Porque al principio tampoco mi familia estaba muy convencida de que iba a poder vivir de esto, básicamente. Sí. María Alejandra, Wow. muchas gracias por tu respuesta, súper interesante. Se van abriendo nuevos temas que quisiéramos consultarte. Pero justamente como terminabas mencionando a tu familia, quisiera plantear una pregunta que nos envía uno de nuestros seguidores en este minuto, que se quedó enganchado con lo que tú señalaste anteriormente. Y es, ¿cómo manejaste las expectativas de tu familia? Porque tú nos contabas que tenías cierta inclinación hacia el área de ciencias naturales, pero por allí tu familia te planteó la posibilidad de estudiar una carrera del área de la salud, odontología, nos dijiste. Y entonces ahí uno de nuestros seguidores nos pregunta, ¿cómo manejaste las expectativas de tu familia? Que es siempre una preocupación de nuestros estudiantes. ¿Cómo fue en tu Y caso? es válida porque um, nunca queremos decepcionar a nuestras familias, nunca queremos fallar a nuestros padres, pero llega un punto en que tienes que empezar a decidir hasta qué medida vas a sacrificar tus anhelos por satisfacer a los de tus papás, que no necesariamente tienen tampoco toda la información disponible. Cuando yo decidí estudiar biología, todos mi familia pensaron que iba a ser profesora de biología en un colegio. Y si bien yo no era una alumna estrella, ellos creían que debería estudiar, no sé, administración de empresas o estudiar medicina, como que son carreras más tradicionales y, vamos a decir, de mayor prestigio. No se imaginaban qué era esto llamado biología. Y no voy a decir que tampoco ser profesor de biología sea algo malo, pero culturalmente hablando, para muchas familias, clase media, ninguno de mis papás ha salido profesional, por ejemplo, ser profesor no era tan destacado como ser un ingeniero, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si aquí en Chile, yo creo que sí replicamos algunos códigos sociales de prejuicios y demás, pero sí, era bastante, no un rechazo, pero una preocupación. Pero yo siempre fui rebelde igual, no en el sentido de crear problemas,
porque no era una chica problema, eso sí, era bastante... tenía mis rebeldías más de formas de ver las cosas, por ejemplo. Entonces, decidí que iba a cumplir mis anhelos porque yo quería seguir esta ruta de la ciencia. Y al principio no lo entendían claramente, pero poco a poco se dieron cuenta de que nada me iba a hacer cambiar de idea. Por ejemplo, un ejemplo muy gracioso. Yo desde muy chiquita soy, aquí, bueno, en Bolivia le decimos melindrosa, como que me da asco las cosas. Entonces, cuando Ya. alguien escupe, me dan náuseas. Y siempre me daban asco las cosas. Y mis papás se dieron cuenta de que esta cosa iba en serio, porque para una práctica de anatomía yo tenía que ir a atrapar sapos, unos sapos grandotes, debajo de unos puentes, que están hablando como estos puentes que están aquí hacia las compañías, que abajo está Ya. llena de basura, barro, y yo tenía que meterme al barro, ese barro también donde se botan las aguas hervidas de la ciudad, entonces un barro apestoso, y atrapar sapos. Y yo lo hacía. Y yo feliz me metía, agarraba al sapo y con la mano embarrada toda negra y lo lavaba al barro y luego al sapo y hice la práctica, luego preparé el esqueleto y todo y mis papás se dieron cuenta de que si podía hacer eso siendo yo como era, entonces iba en serio la cosa. Y poco a poco fueron simplemente dándome un voto de confianza a decir, está bien, o sea, si estás dispuesto a hacer todo eso y no te da asco y no estás renunciando al primer año, tenemos que darte un voto de confianza. Yo creo que es difícil y no todos los papás están dispuestos. Pero llega un momento en la vida que tienes que decir al final qué vida estás construyendo, la de tus papás o la tuya. Y al fin y al cabo, solamente si estás haciendo lo que tú quieres hacer, vas a sentir que te realizas. Ahí perdimos, perdón que te Se interrumpa. escucha un Sí, poco bajo, quería Ale. Tu audífono se escucha bajito. sí. Mientras nuestra doctora María Alejandra Troncoso soluciona ahí su pequeño inconveniente con el audio, porque la queremos escuchar muy bien, Por está muy interesante supuesto. todo lo que nos está narrando. Ella señalaba que los papás siempre se inclinan por, o casi siempre, por las carreras tradicionales. Por un lado, porque son las que conocen y por otra parte, porque son carreras que pueden generarle con mayor probabilidad a futuro un mayor bienestar. Esa es la perspectiva de los papás, ¿verdad? Pero Así para los es. estudiantes que nos siguen hoy día, ella nos contaba cómo logró convencer a sus papás a través de involucrarse con aquella parte quizás no tan glamorosa de las carreras, porque hay un lado que es muy bonito, que es lo que nos enamora y nos hace decidir un camino, pero también toda profesión tiene algunas aristas que quizás puedan resultar un poquito más complejas o desafiantes, como ese ejemplo tan ilustrativo que María Alejandra nos contaba. Entonces, Claro. eso quede allí para que nuestros estudiantes lo recuerden y con eso respondemos la pregunta de uno de nuestros seguidores. Ahora te queremos llevar, María Alejandra, un poquito más allá. Tú nos contabas el escenario de cómo decidiste por tu carrera, también cómo fue tu proceso durante la universidad. Pues bien, posteriormente, cuando tú ya te titulas y empiezas a trabajar, a desempeñar tu profesión, nos gustaría que nos contaras en qué ámbitos has podido desempeñarte y también un poquito brevemente en qué te desempeñas hoy día. Ir al campo laboral, al espacio de trabajo para que nuestros estudiantes sepan a qué se dedica una licenciada en biología, hoy doctora. Yo diría que regionalmente, hablando Coquimbo, La Serena, un licenciado en biología, un licenciado en pedagogía en biología, puede tener las herramientas suficientes para aventurarse en abrirse camino y especializarse con los laboratorios de investigación que tiene la universidad hacia el área ambiental. Si bien no existe la carrera formal
de ciencias ambientales o de carreras que tengan el membrete de evaluación de impacto ambiental, yo creo que, y lo he visto, de personas que pueden trabajar en consultorías ambientales, por ejemplo, hacer levantamientos de líneas base, evaluar el impacto ambiental que puede tener un camino, una construcción, relocalización de fauna, etcétera, porque están los laboratorios. En mi experiencia personal, cuando yo estaba cursando el 5º semestre, empecé a trabajar en un laboratorio de asistente de investigación, de ayudante, ad honorem, o sea, no me pagaban nada y yo iba ahí solamente por aprender, porque era una oportunidad de entrar en un laboratorio, de salir de las salas de clases estándares y usar un microscopio y ver en qué anda el resto. Hay un tesista que necesita que limpies estas bandejas, bueno, vas y le ayudas al tesista, ¿no? Entonces, son esas instancias de participar y de involucrarte con proyectos de investigación de científicos más avanzados del área de las ciencias. En el caso acá de la Universidad de La Serena están laboratorios de microbiología, están laboratorios de fisiología vegetal, está nuestro laboratorio de ecología vegetal, está el herbario, están los proyectos también de fauna del desierto, de Jaime Pizarro. Entonces, existen muchos laboratorios donde una persona que quiera ingresar ahora a pedagogía en biología, de aquí a unos 2 años, puede participar como un auxiliar de investigación, hacer unidades de investigación y empezar en un camino que no necesariamente tiene que ver con ir a dar clases a un colegio. Yo creo que ir a clases a un colegio, incluso si te pones muy ambicioso, podría decir, sería tu plan B, porque tu plan A sería lanzarte a la maestría y trabajar en un laboratorio y hacer investigación. De hecho, en Santiago, mucha gente de la UMCE, de la Universidad de Ciencias de la Educación, yo he tenido amigos que han hecho sus doctorados en ecología siendo licenciados en pedagogía en ciencias y ahora son investigadores y tienen sus laboratorios allá en el Instituto de Entomología, por ejemplo. Entonces, no es tan difícil ingresar al ámbito de la investigación y todo parte por tu motivación y tus ganas de salir del aula y acomodarte y buscar opciones diferentes en laboratorios de investigación y ver qué es lo que están haciendo estas personas. Y todo parte por contar semillitas, contar las hormiguitas, qué sé yo, y luego uno va subiendo de acuerdo a los intereses que uno detecta en el estudiante, ciertamente. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, responde nuestra pregunta porque queríamos justamente eso, que tú nos contaras en qué te habías desempeñado, porque este conversatorio tiene que ver con derribar mitos y no queremos que nuestros estudiantes asocien que la única posibilidad que tienen si les interesa la ciencia es estudiar, por ejemplo, una pedagogía vinculada a la ciencia, porque para asumir una pedagogía tiene que haber un gusto por ella, una motivación por ella, como en cualquier otra carrera, ¿verdad? Y ahí tú nos abrías camino diciendo que hay otras posibilidades importantes para ello. Tenemos hartas preguntas más, así que le voy a dar paso a Daniel porque nos Sí, interesa saber muchas cosas. sí, de hecho está muy interesante esta conversación. Además, me gusta mucho cómo estamos descubriendo cómo fue tu trayecto, ¿no? En este camino en la educación superior. Y a mí me quedó una pregunta que a lo mejor también puede ser interesante para nuestros estudiantes. Una vez que ingresaste a la educación superior, volviendo un poquito atrás, antes de que te haga la pregunta que corresponde, ¿cómo fue la relación que tuviste con con tus compañeros, con tus profesores? ¿Nos podrías contar un poquito si alguna anécdota, a lo mejor algo que quisieses compartir que sea interesante para todos y todas quienes nos están viendo el día de hoy, Alejandra? Yo creo que en todas las carreras hay de todos tipos de compañeros. Los compañeros que se vuelven tus, eh, tus yuntas de toda la vida, incluso después de que sales profesional. Los que siempre están compitiendo contigo y quién saca las mejores notas. Los profes que te tienen en mala y nunca te van a poner el 7 y los que van y te dicen, ven, trabaja en mi proyecto. Hay de todo en la Villa del Señor, o sea, hay de todo. Lo que sí voy a decir es que la brecha de género se siente mucho.
porque yo creo que dominan mucho los profesores, al menos allá, y en las carreras que ves acá en Chile, hay menos mujeres dedicadas al área de las ciencias biológicas que varones. Pero la brecha se está cerrando poco a poco, porque los programas en el que he formado, en el de Ecología y Biología Evolutiva de la Chile, al final mi generación fuimos más mujeres que hombres. Y, Interesante eso. y es quizás una carrera donde no se nota tanto la diferencia que requiere, no sé si la fuerza física, pero también la capacidad analítica. Y yo creo que existen diferencias sustanciales en la forma de pensar que tenemos entre los géneros. Eh, pero yo diría que nos complementamos bastante, porque si hay algo que yo rescato del quehacer científico es que idealmente nos esforzamos por generar conocimiento sin sesgo y tenemos que pensar objetivamente, entonces tenemos que estar constantemente abiertos a la crítica del resto, a las contribuciones del resto, a decir, ya, pero tu proyecto no me parece por esto, o cómo has pensado abordar esta problemática que no te deja avanzar en tu proyecto, qué sé yo. Entonces es como, es un sistema de diálogo continuo entre los compañeros, desde los proyectos básicos de materia hasta proyectos de tesis y también proyectos de investigación, ¿no? Ya en el ámbito académico como investigador en la universidad. Entonces, son situaciones son círculos de colaboración y de contribución constante que uno, al menos yo he experimentado desde mi pregrado hasta la salida académica. Sí, es un sistema bastante competitivo y sí tiene sus desafíos en cuanto al tema de género, ¿no? O sea, mal que mal biológicamente las mujeres nos reproducimos y decidimos reproducirnos y eso también conlleva ciertos conflictos de hora y de dedicación a la familia que no necesariamente los experimenta el investigador varón, y no porque no quiera, sino porque, por ejemplo, el permiso postnatal solo lo tienen las mujeres y no el hombre. Entonces, hay cosas que son asimétricas que también indirectamente los que formamos familia con otro científico nos afecta, porque a mí, por ejemplo, me pueden perdonar 2 años de publicaciones por haber tenido una guagua, pero no a mi esposo. Entonces, eso a veces complica el compartir labores, porque él no puede parar, porque no se lo perdonan. Entonces, ahí empieza la asimetría de la dedicación y donde uno tiene una sobrecarga y el otro tiene una desvinculación de la familia, ¿no? Entonces, hay cosas que son desafiantes, yo los he visto en todos los ámbitos, desde los académicos hasta los estudiantes. Pero es una vivencia que quizás es común en todas las carreras, quizás. Así es, una realidad general, yo creo, que ocurre. Bueno, para eso también estamos trabajando, pues, mejorando las políticas públicas y también me quedo y rescato mucho lo que comentas, que la ciencia no tiene género. Eso es muy, muy, muy interesante esa frase y ojalá que muchas personas se la pudieran grabar en sus mentes, ¿no es así? Y aprovechando esta oportunidad, que estamos hablando obviamente de ciencia, de tu profesión, ¿no es cierto?, de tu desarrollo como estudiante, actualmente, ¿qué significa para ti la ciencia, Alejandra? La ciencia es generar conocimiento, revisar el conocimiento ya generado y volverlo a someter a pruebas para ver si la teoría o la hipótesis claro, si la teoría se sustenta, lo que se llama el someter las hipótesis a constantes falsaciones, en el ámbito de la filosofía de la ciencia se llama eso, y tiene que ver con crear un conocimiento que se aproxime lo más posible a la verdad, aunque la verdad absoluta no la vamos a llegar a encontrar.
pero Exacto. tiene que ver con generar un conocimiento que no tenga subjetivismos en lo posible, que considere muchos aspectos, y en esto que la ciencia no tiene género, es fundamental, o sea, es fundamental reconocer que como investigadores no deberían haber diferencias entre los géneros para hacer nuestro trabajo de investigación, pero sí hay que incluir el género en el quehacer científico, en el caso, por ejemplo, médico. Muchas pruebas de medicamentos y demás, bueno, no sé si sabían, pero en los ensayos clínicos de tratamientos o identificación de patologías y demás, no siempre se considera el sexo o bueno, el sexo de nacimiento para ver las diferencias De las en, reacciones, ¿no? de las reacciones a medicamentos, de las interacciones médicas, o simplemente hacen los ensayos con solamente varones porque el ciclo menstrual de la mujer les mete ruido en su diseño experimental. Entonces son ese tipo de cosas que hacen que lastimosamente las que hemos nacido, digamos, con sexo femenino, quedamos en desventaja cuando se nos son aplicados ciertos protocolos y ciertos medicamentos, porque simplemente la comprobación de ciertos efectos no han considerado, o sea, pueden considerar sexo femenino, pero no necesariamente ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque es una complicación para el diseño, pero no obstante no significa que no sea importante cuando uno considera luego los efectos secundarios que puede tener en el sexo femenino. Entonces, hay que incorporar el tema de género y quizás sería gracias a la inclusión de científicas de más número de mujeres en el ámbito de las ciencias médicas, por ejemplo, que podrían tomar esta bandera y hacer mucha más lucha para incluir esto. Por ejemplo, hace una semana estuve en una asamblea virtual de la Organización Mundial de Mujeres en Ciencia para Países en Desarrollo y había una sesión de póster solamente dedicado a la inclusión de género en la investigación científica y eran en todos los ámbitos, eran en ingeniería, en materia laboral, en materia de medicina, investigación, publicaciones, en outreach y programas de divulgación que se hacen para atraer más niñas a la ciencia. Entonces fue una sesión tan alucinante y claro, de la Organización de Mujeres en Ciencia, porque son ellas las que ponen el tema en el tapete. Entonces se necesita para crear también un conocimiento científico más equilibrado, donde el tema del sexo esté incluido en la ciencia y en el quehacer, y en la generación, sobre todo, de nueva información relevante para las decisiones que afectan nuestra realidad, ¿no? Así es. Justamente, María Alejandra, y muchas gracias por tu respuesta y entregaste harta información que es significativa para que nuestros estudiantes, como decíamos, vayan derribando ciertos mitos en relación a la ciencia. Tú nos contabas que hacer ciencia es generar conocimiento, es revisar permanentemente el conocimiento, ¿verdad? Sí. Implica crear, requiere creatividad. También nos hablabas por allí de la objetividad, la subjetividad, las verdades absolutas, las hipótesis, pero queremos irnos a algo más que tiene que ver quizás con el sentido de la ciencia más allá de la generación del conocimiento, porque aquí estamos en un ámbito de las ciencias naturales, que es lo que tú nos has contado, y también existe la otra arista de las ciencias sociales, que también tiene que ver con hacer ciencia. La pregunta que te voy a plantear a continuación, voy a hacer un preámbulo porque recuerdo que en una asignatura de metodología cuantitativa, uno de mis profesores dijo, el científico tiene que generar conocimiento, no es responsable de lo que la humanidad haga con ese conocimiento. Y yo ahí le discutía un poco, yo soy de las ciencias sociales, porque no estaba tan de acuerdo con esa premisa, con ese planteamiento.
Y recordé eso porque la pregunta que te queremos plantear a continuación quizás tiene ciertos sesgos, pero igual nos gustaría que la abordara. Y la pregunta es, ¿qué importancia tiene la ciencia para la construcción de una sociedad más justa y con mejor calidad de vida? Desde tu punto de vista como científica de las ciencias naturales, te decía, esta interrogante es en relación a qué importancia tiene la ciencia para construir una sociedad más justa y con mejor calidad de vida. ¿Cuál es el Muy bien. aporte de la ciencia en eso? El aporte de la ciencia es que nos puede guiar a formular preguntas que sean respondibles. Entonces, la ciencia como tal no tiene solo un ámbito de acción. Por ejemplo, se habla de las ciencias puras, de investigar por investigar, que es tan importante como investigar para responder problemáticas. Hace unos años había como un sesgo en el financiamiento a que sí o sí tenías que decir qué problemática estaba respondiendo con tu proyecto. Entonces no podías ir a estudiar la saliva de un murciélago, porque ¿qué tiene que ver la saliva de un murciélago en qué problemática social, por ejemplo? Sin embargo, después de unos años se descubre que hay una proteína específica en la saliva del murciélago, del vampiro, Desmodus rotundus, ¿cómo le dice? Bueno, del vampiro, que sirve médicamente para disolver coágulos en casos de embolias. La ciencia, por generar conocimiento sin un fin específico, tiene un valor intrínseco que es el de abrir puertas, generar espacios donde luego uno puede adentrarse un poquito más. Pero también es la ciencia que va a responder problemáticas. Y las problemáticas que tienen que ver ya sea con problemas ambientales, con problemas sociales, porque las ciencias sociales son ciencias. Yo estoy de acuerdo contigo de que existe una mitificación de que la ciencia como ciencia solo es física, química, matemática y biología y astronomía y quizás algo de las ingenierías. Pero no, las ciencias sociales también tienen su valor y yo diría que desde mi punto de vista son las que más desafían el análisis numérico, porque al ser sociales son muy susceptibles a recibir información que es subjetiva o que puede tener más de un significado. Una misma palabra puede tener más de un significado según el contexto. Yo me declaro completamente inútil en las ciencias sociales porque me cuesta mucho seguir las lecturas de las ciencias sociales, porque yo soy más concreta, más al hueso ahí y me pierdo y admiro mucho la capacidad de los cientistas sociales de poder trabajar en todo ese mundo de la subjetividad, del análisis de discurso y esas cosas, porque para mí es una locura. Y es todo un desafío numérico. Pero yo creo que la ciencia, como ciencia, puede ir a responder problemáticas. Por ejemplo, decir cuál es el efecto que tiene la segregación de colegios de niñas y de niños sobre el desempeño profesional de los egresados de tal año. No sé. Quiero saber en qué medida la segregación de niñas y niños por separado tiene efecto sobre una elección de carrera o en el desempeño académico, qué sé yo. Entonces, esa es una pregunta científica y luego uno va a terreno y va a ver en qué salió, qué estudió, cómo le fue, cuánto gana ahora, cuánto ganaba antes, qué sé yo. Hay métricas distintas. Y eso es hacer ciencia, porque uno no está yendo a demonizar los colegios de un solo sexo o de solo niñas o de solo niños. Yo quiero saber si tiene un efecto y si tiene un efecto, ¿cuál es este efecto? Y si es el mismo efecto en la región metropolitana que en la zona norte o en el sur de Chile y así. Entonces, eso es hacer ciencia, generar conocimiento, generar números. ¿Para qué? Para que luego los otros investigadores pueden decir, bueno, ¿y cómo puedo modificar esto? ¿O cómo puedo mejorar esto si comparo con esta otra forma de hacer clases mixtas o un sistema parcial o qué sé yo? Eso es generar conocimiento aplicado a resolver problemáticas que tienen que ver, por ejemplo, con la segregación de sexos, que es muy antiguo y que ahora ya se está perdiendo.
Afortunadamente, diría yo, porque yo creo que educarnos juntos también nos educa en el respeto y la tolerancia. Y eso es importantísimo. Entonces, la ciencia debería tener, no debería, la ciencia tiene la capacidad de responder problemáticas en todo ámbito y es ya parte del contrato social del investigador hacia dónde quieres dirigir tu quehacer. Y si tú crees que tu profesión, además de generar números y publicaciones, debería generar un impacto en tu medio, en tu territorio, si tú quieres generar un cambio en las políticas, además de trabajar en tu laboratorio, te vas a asociar con fundaciones o con el gobierno regional o con algún otro ministerio o una Seremi y empiezas a transferir esto que tú has investigado hacia las personas que al final toman las decisiones. Pero si es una decisión personal, que yo creo que hay muchos científicos que nos gusta hacer eso, pero no es que el científico tenga que hacer esto o tenga que hacer otro como un mandato superior de algún ente de arriba que nos dice cómo hacer. Yo creo que ahí tenemos que, al menos yo creo que como científicos también ejercemos nuestro libre albedrío y decidimos qué uso y qué impacto queremos generar con nuestro trabajo. Entonces yo estaría de acuerdo contigo si hubiera sido tu académica o tu profesor en ese momento que dicho sí, o sea, sí, donde tú quieras aplicar esto que estás aprendiendo, mientras lo hagas bien y responsablemente, hazlo donde tú quieras, donde tus anhelos te lleven, básicamente. Lo importante María es hacerlo Alejandra, bien, no falsear los datos, no mentir, no, claro, es no, que ahí no hay un tema mal. sí, que no hemos abordado, que tiene que ver con que ciencias naturales o ciencias sociales, una de las características fundamentales es trabajar con ética y con Así rigor. es. Pero vamos a dejar ese tema un poquito en stand-by porque queremos conducir este conversatorio hacia algo que sea provechoso para nuestros estudiantes que están hoy día a pocos días de rendir la PDT y de tener que tomar decisiones importantes sobre su futuro. Ya hemos derribado algunos mitos, como por ejemplo que las ciencias no solo deben asociarlas a un laboratorio, no solo al ámbito, como tú nos decías, de las ciencias numéricas o naturales, sino también, como hemos explicado, hay otro ámbito de las ciencias sociales que trabaja con igual rigor, pero con distintas características. Y por tanto, para los estudiantes que nos siguen hoy, decirles que estén ellos en el área científica en sus liceos o estén en el área humanista o incluso estén cursando alguna carrera técnica en sus liceos, ellos pueden tener un futuro como científicos porque la ciencia es lo que tú nos has recalcado muchas veces, es generar conocimiento, crear conocimiento, construirlo. A veces con un fin más inmediato para resolver un problema y por ende hay un impacto social. Y otras veces, como tú nos decías, no está ese fin tan inmediato, pero el propósito es generar conocimiento. Y de una u otra manera ese conocimiento nos va a llevar más tarde a vivir con mejor calidad de vida, a tener una mejor sociedad, aunque tú nos aclarabas que no es un mandato superior. Mira, te queremos llevar a otro ámbito porque ahí nuestro colega Daniel nos avisaba que nos quedan poquitos minutos para terminar. Seguiríamos conversando eternamente contigo, por lo Así menos yo. es. Está muy interesante la Pero conversación. Además que dejamos Gracias. temas de lado como el tema de la ética, que yo creo que es fundamental para todo tipo de trabajo y profesión. Transversal también, pero ese ya es otro tema y ahí estaríamos hasta las 10 de la noche conversando. Sí. Marcela, usted hace la sí. siguiente pregunta, ¿no es cierto? Muy bien, Daniel. Hay varias preguntas que nosotros teníamos preparadas que estaban justamente vinculadas al rol de la mujer en la ciencia actualmente, qué dificultades enfrenta, qué desafíos. Y tú ya nos hacías una descripción anteriormente de cómo se enfrenta desde los distintos géneros y también cómo hay que incluir más a la mujer en la propia investigación científica. Para ir cerrando, nos gustaría llevarte al tema de las sugerencias, de las recomendaciones. Nosotros hacemos este trabajo para todos quienes nos siguen, pero particularmente, como hemos dicho, para nuestros y nuestras estudiantes. Entonces, en ese sentido,
nos gustaría que les contaras a ellos y a ellas ¿por qué tú recomendarías, por ejemplo, carreras científicas, eh, no solo a las mujeres, pero más particularmente a ellas, que la hemos querido relevar en este conversatorio? ¿Por qué recomendarías las carreras científicas o qué sugerencias les harías a esas jóvenes estudiantes que quieren seguir carreras científicas? Conduzcamos un poco tus comentarios hacia eso. Yo creo que seguir una carrera científica es más que elegir una carrera científica, porque uno puede hacer ciencia desde las ciencias sociales, desde psicología, periodismo, incluso en odontología uno puede investigar tratamientos, tener réplicas, o sea, la ciencia yo creo que es transversal a todas las carreras, pero ¿por qué adoptar una ruta científica dentro de tu formación profesional? Yo diría que ejercita mucho el pensamiento crítico. Nos hace dudar de nosotros mismos y de lo que nos cuentan las otras personas, incluso nuestros propios docentes. Y eso es muy importante porque si hay algo que le falta a nuestra sociedad es pensamiento crítico. Es no creer a ojos cerrados lo que alguien nos cuenta, sino que nos mande la tarea de investigarlo por nosotros mismos, de hacernos preguntas, de decir, ya, ¿y cómo funcionará esto? Y si yo quiero llegar allá, ¿cómo lo hago? Porque independiente de si uno termina o no en un laboratorio, uno puede explorar formas ya sea autónomas. Yo tengo colegas que han creado sus microempresas con insumos de humus de lombriz, por ejemplo. O sea, ellos conocen todo el protocolo y empiezan a vender humus de lombriz, por ejemplo, o trabajan en la industria haciendo control de calidad, o son informáticos y hacen data science, o trabajan en otros sistemas, pero incluso las mismas empresas necesitan mejorar sus sistemas. Necesitan decir ya, ¿y cómo podemos acortar el tiempo de respuesta en esta cosa? Entonces, uno ejercita ahí el pensamiento creativo de decir, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Intento, no intento? ¿Cuántas réplicas? ¿Cuántas veces debería repetir? ¿Y cómo sé que lo que he hecho ha hecho una diferencia? Entonces, elegir una ruta científica, sea donde sea que estudies, sean el ámbito de humanidades o las ciencias o ingeniería, ejercita el pensamiento crítico y ejercita el hecho de desafiar el statu quo de lo que sea del ámbito que de tu interés, y te entrega herramientas de análisis, ya sea estadístico o de búsqueda de bibliografía, o decir, ya, pero aquí está siendo redundante, o empezó con esto y terminó acá. Te enseña incluso a analizar textos, es decir, no, aquí ha dicho que iba a resolver esto, pero al final resolvió esto otro, y al final nunca nos dijo que iba a resolver el problema de aquí, pero al final nunca lo resolvió. Y ese tipo de cosas son súper importantes para el día a día, para analizar candidatos presidenciales, alcalde, periodistas, artículos del diario que al final no es como es, y todas esas cosas. Entonces, nos permite eliminar la pseudociencia. Es una forma de entrenar al cerebro. Así es. Y lo puedes hacer desde todo lado. Sí, efectivamente. O sea, incluso desde de las carreras técnicas, que no necesariamente tienen, vamos a decir, la etiqueta de una carrera, no sé, de prestigio en lo social, ¿verdad? Tienen mucho prejuicio, pero yo creo que incluso en carreras de menor duración puedes tener una gran capacidad de formarte como analista, porque yo trabajo con chicos técnicos en el proyecto y son muy buenos. Entonces, no hay una limitación entre la licenciatura o la carrera técnica o si eres de humanidades. Lo importante es que pienses y te cuestiones, sobre todo. Eso yo creo que es lo clave. Muchas gracias, María Alejandra. Claro, tú decías cómo la ciencia genera este conocimiento
a través de un método que es riguroso y que nos lleva más allá de las meras suposiciones, ¿verdad? O de lo que hemos observado previamente, que puede dar pie para plantear una investigación. Bueno, tú tocabas un tema bien importante al final que sería interesante retomarlo, pero como este conversatorio es Mujeres y Ciencia, y ya vamos finalizando, específicamente para las jóvenes mujeres que nos escuchan hoy, que están a punto de egresar de la enseñanza media, eh, y ellas sienten inclinación hacia una carrera o hacia un futuro científico. ¿Tú me imagino las alentarías a seguir, pero más allá de alentarlas, ¿qué comentarios específicos le dirigirías a esas jóvenes mujeres? Más allá Yo de que les lo hemos diría, analizado también transversalmente en ambos géneros. yo les diría que sigan sus instintos, que si alguna vez alguien les ha dicho que no eres buena para esto, estaba Uh -huh. equivocado. Lastimosamente, nuestra sociedad está llena de discursos que nos tira para abajo. Dicen, no, las chicas no son buenas en las matemáticas. Por favor, no existe eso. Todos aprendemos de forma diferente, todas tenemos nuestras fortalezas, todas tenemos nuestras debilidades, pero lo importante es que si quieres hacerlo y te hace feliz, sigas adelante, porque eso es el primer paso, el primer ingrediente para una fórmula de éxito. Y que no se dejen tirar para abajo. Yo creo que estamos viviendo una época maravillosa para las mujeres, porque el discurso feminista y la reafirmación de nuestro valor como seres humanos que contribuyen a esta sociedad, no solamente como un ser humano en segundo plano, está ahora en todos los ámbitos, es transversal y ahora más que nunca yo creo que si quieres jugártela vas a tener el apoyo de muchas instituciones, de muchos investigadores, de muchas personas. Y si vienes a estudiar a Pedagogía y Biología en el Departamento de Biología, me puedes buscar y ahí podemos conversar más. Así que invito a las que quieran unirse al ámbito de la biología, es una ciencia maravillosa. Yo diría que nos abre la mente hacia una infinidad de conocimiento del mundo natural, pero también nos conecta mucho con nuestra realidad natural. Nos permite ver más allá de la hoja, nos permite valorar configuraciones que antes solo veíamos, si es una planta, pero nos permite detenernos y mirarlo. Y es maravilloso. Así que estudia biología. Qué bonita invitación, María Alejandra. Sí, ahí vamos a retomar una frase que tú dijiste, antes de dar paso a mi colega que para cerrar este en vivo. Hablaste de ciencia y hablaste de mitos, ¿verdad? Y la ciencia de alguna manera lo que hace es precisamente derribar mitos, que es lo que hemos intentado abordar a través de este conversatorio. Hubiese sido interesante recoger todo lo que está pasando en la palestra hoy día, en términos políticos y sociopolíticos, justamente, es cierto, a raíz de las declaraciones que algunos personajes por algunos parlamentarios, claro, sí, no quiero ser quizás cuestionadora, aunque también se ha dicho que de alguna manera hay que cuestionar aquellas ideas que no van acorde al marco de los derechos humanos en que vivimos. Hubiese sido un tema interesante de abordar contigo, pero voy a dar paso a Daniel porque siempre el tiempo es un punto crítico. Creo que a través de tu experiencia, de tu relato, hemos entregado elementos a nuestros estudiantes para que tomen decisiones más informadas, para que no se dejen llevar por supuesto, sino que indaguen más. De hecho, tú lo decías, el científico requiere tener desarrollado su pensamiento crítico, su pensamiento creativo, entonces invitarlos a ellos a ser curiosos también en este minuto, a quienes tienen quizás ya una decisión tomada o casi tomada a la espera de los resultados que obtengan en la prueba, tú decías invitarles a perseverar en su idea,
a estudiantes, varones, mujeres, perseveren. Y quienes no han tomado una decisión todavía, la invitación que recogemos a raíz de todo lo que tú nos contabas es que sean curiosos, que busquen información, que indaguen más, que no tomen una decisión en relación a una carrera sin conocer lo que es elemental sobre ella. Y agradecerte muchísimo, antes de despedirnos, por supuesto, es mi colega quien allí entrega la información final de este en vivo. Ha sido un gusto, la verdad. Igualmente, lo he pasado muy bien. Y con respecto a desmitificar y hacer pensamiento crítico, se aplica para todo. Porque así como somos críticos con nuestro trabajo, somos críticos con el trabajo de los otros. Así que, y ese es el mecanismo fundamental, porque la información que generamos es de calidad. ¿Por qué? Porque pasa por muchos filtros, los filtros de nuestros colegas, de nuestros jefes, de editores en revistas, etcétera. Es una información que pasa por muchos filtros, y solamente si pasa por muchos filtros se considera una información relevante. Y además el pensamiento crítico lo aplicamos no solamente para los candidatos que no nos agradan, sino también para los candidatos que sí nos agradan, porque es importante que si uno dice, ya, a mí me gusta ese candidato, pero no significa que le voy a creer a ciencia, a ojo cerrado a ese candidato, sino es ejercer también un mecanismo de, vamos a decir, auditoría, auditoría constante a los candidatos en los que estamos depositando nuestro voto y decir, ya, ¿y por qué hizo esto entonces si dijo que no iba a hacerlo? Y así. Y eso es fundamental para la vida en sociedad en general y para la humanidad. Entonces, pensamiento crítico se aplica a todo, a los que nos gusta y a los que no nos gustan tanto, pero cuestionamos, y eso es lo más importante, yo creo, para sobrevivir al final a los tiempos que nos vienen encima. Sí, y ahí precisar una idea, María Alejandra, en relación a lo que tú resaltabas, porque el pensamiento crítico, entre las habilidades que lo componen, tiene que ver también con ser capaz de generar soluciones a lo existente, ¿cierto? No solamente lo crítico implica criticar o evaluar a otros o interpretar situaciones ajenas, sino también hacerse cargo de las problemáticas y buscar soluciones. Eso está dentro del ámbito del pensamiento crítico y también del pensamiento creativo, que fue otro concepto, otro constructo que tú nos planteaste. Entonces, a raíz justamente de lo que estamos viviendo en términos políticos para conectar, hay también una responsabilidad nuestra, ¿cierto?, que tiene que ver con construir una mejor sociedad, no solo puede quedar en manos de nuestros representantes. Podríamos extendernos mucho, pero son las 7 de la tarde y ya hace rato que le estoy dando el pase a mi... Ahora les voy y nos va a empezar a barrer ahí. No, está muy bien todo. Yo creo que rescatar muchos conceptos, bueno, aparte de haber derribado estos mitos, ¿no es cierto?, para todos y todas quienes nos están viendo, importantes conceptos como el pensamiento crítico, ¿no es así? Derribar un poco el pensamiento individual y pensar más en la sociedad actual en la que nosotros estamos insertos, ¿no es así? También llamar a fomentar la creatividad, no perder la imaginación, ¿no es así? Son cosas claves que yo creo que todo profesional, independiente del área en la que se desempeñe, debe manejar y tener, ¿no es así? Y además de eso quiero agregar, como para terminar, una frase de alguien que ustedes yo creo que conocen muy bien, que es Marie Curie. Nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos. Me quedo con esa frase, muy bonita y muy adecuada para esta conversación. Y además, por supuesto, agradezco a todos y a todas quienes nos estuvieron viendo en este interesante live denominado, ¿no es cierto?, Mujeres en la Ciencia, derribando mitos. También, por supuesto, agradecerte, querida Alejandra, por compartir toda tu experiencia con todos nosotros. Y, por supuesto, un beso enorme a mi querida Marcela Altamirano, mi colega. Así que eso sería todo por esta jornada. E invitamos a todos a que estén atentos a las actividades que estamos publicando en nuestras redes sociales de Pase ULS y también nuestro sitio web pase.userena.cl. Y además de eso también les recordamos a todos que juntos somos Pase ULS. Muy buenas tardes, muchas gracias Marcela, un abrazo enorme también para ti Alejandra. No sé si quieren agregar algo más.
¿O Por estamos mi bien? parte, solo sumarme a los agradecimientos, Daniel. Ha sido una tarde muy bonita, muy provechosa. La doctora María Alejandra nos ha dado una hora muy valiosa de su tiempo Así que hemos es. compartido con quienes nos han seguido y sobre todo enfocado como lo hacemos siempre en el equipo PASE PEM hacia nuestros estudiantes. Esperamos haber contribuido con este conversatorio a ir aclarando algunas decisiones que deben tomar por estos días o en el futuro Bu- y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, María Alejandra, muy generosa tu conversación, estamos muy agradecidos como equipo. Muchas gracias, ha sido un gusto y cuando lo necesiten, ya saben dónde escribirme, estoy siempre dispuesta. Muchas gracias. Bueno, y Muchas además, gracias. como comentaste, si aclaramos dudas y si generamos dudas, investiguenlas. Busquen y averigüen y no pierdan eso nunca, porque yo creo que eso es vital y clave para seguir caminando en una muy buena senda en lo que se propongan hacer de aquí en adelante. Nos vamos, que estén muy bien, esto ha sido todo y les recuerdo también que este conversatorio va a estar guardado en el perfil de Pase VLS y próximamente también en el aula PEM, en nuestro sitio web para que lo puedan promocionar también con todos y todas a quienes les pueda interesar esta interesante conversación del día de hoy. Nos vemos, que estén muy bien todos y todas. Adiós. Chao. Hasta pronto.